ve toda la pantalla completa? ¿Me comentan, por favor? A ver, a ver. Sí, perfecto, muy bien, gracias, gracias. Muy bien. Y yo les preguntaba, ¿no? Entonces yo tengo una población pues de pacientes, alumnas, tu familia, un grupo de personas, y yo podría saber a simple vista, saber si esta persona tiene ITS. Esa era la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, no lo sé. Cualquiera de las opciones es válida. Adriana dice no, Flores dice no, claro, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que si bien es cierto, estas personas que yo he presentado en la imagen y que puede ser cualquier grupo si lo aterrizamos a nuestra realidad, no podría saber si tienen una ITS, pero sí podrían tener una ITS, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la realidad. Yo puedo ver a una persona y pueda que tenga una infección de transmisión sexual, pero no necesariamente esto va a tener visibilidad, sobre todo si es que no estamos examinando a esa persona. A simple vista es difícil de saber, ¿verdad? Entonces, eso es importante aterrizarlo porque ya nos vamos a dar cuenta luego que las infecciones de transmisión sexual, la gran mayoría, más del 50%, son asintomáticas, ¿sí? Ayacucho, qué lindo, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de sexualidad, es muy fácil decir que la sexualidad pues abarca todo desde que nacemos hasta que nosotros morimos. Sabemos por definición el término de la sexualidad y que dentro de la sexualidad pues vamos a ver vínculos eróticos que pueden terminar en relaciones coitales de diversas maneras que tú te puedas imaginar. Pero hablar de la sexualidad genera tabú, genera miedos, mitos, creencias, culpa inclusive, y dentro de la sexualidad sí o sí está inmerso las infecciones de transmisión sexual. Y por lo tanto, estas mismas tienen una carga de tabú, miedo, culpa, incluso puede haber repercusiones a nivel mental, generando ansiedad, generando depresión, cuando nos enteramos que estamos teniendo estamos transitando una infección de transmisión sexual. Entonces, parte de lo que genera estos miedos y tabú tiene que ver con una palabra importante que es el desconocimiento. Si yo desconozco, ¿ok? Si yo desconozco de qué estoy hablando, de qué ITS estoy hablando y qué pasa con este ITS, cómo lo diagnostico y qué está causando en mi cuerpo y cómo lo puedo tratar y qué repercusiones va a traer en mi vida, entonces sí que nosotros podemos tener muy claro este panorama y evitar sí, evitar tener estos miedos que vienen desde el desconocimiento. Y una de las funciones principales de nosotros como obstetras o profesionales en la salud es justamente acompañar a nuestras usuarias a través del conocimiento, a través del acompañamiento, a través de orientarle de qué está pasando con la salud de esta paciente y orientarle y hacer el manejo adecuado. Y gracias a esta nueva norma técnica, nosotros tenemos la actualización, porque las y los obstetras podemos hacer el manejo de ITS a nivel con el manejo sindrómico, así que podemos hacerlo ahora con la actualización que se ha dado, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, nosotros decimos por qué se generan las ITS, por qué se dan las infecciones de transmisión sexual, qué es lo que está ocurriendo con las personas, por qué, cómo yo puedo evitar una ITS o quiénes generan las infecciones de transmisión sexual. Estas son algunas cosas que las usuarias y por supuesto nosotros debemos tenerlo clarísimo para poder nosotros luego orientar a nuestras usuarias. Y esto se genera en consulta. Por eso es que le digo, todo el conocimiento que tú vas a llevarte de acá, vas a aterrizarlo definitivamente a la práctica. Mañana mismo, esta parte del día 1, el día 2 y el día 3, porque todas tienen que ver con la práctica clínica que tú vas a hacer en consulta, ¿no? Por eso es importante saber si ustedes están haciendo ya consultas o no. Por ahí me decían de dónde vienen o de dónde están, pero bueno, no tengo la clara idea de si son ya egresadas, ¿no? Estudiante de enfermería dice por acá, no sé, Guarmey, saludos, dice por acá, Ayacucho, ok. Bien, entonces,
una de las cosas que si nosotros, por ejemplo, no hacemos el manejo sindrómico, lo que tenemos que hacer es orientar al usuario. El usuario puede llegar a tu servicio y puede estar presentando algunos síntomas o puede referirte a algunos síntomas, pero tú, si es que estás en el área de obstetricia, tú puedes manejarlo por el manejo sindrómico. ¿No? Pero si no estamos en esta área, lo que podemos hacer es orientar a la paciente. Mira, lo que tú me estás contando tiene que ver con estos síntomas que podría ser una ITS, así que yo te recomiendo que pases al servicio de obstetricia o pases al servicio de ginecología, dependiendo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros no dejemos cabos sueltos cuando estamos sospechando de una infección de transmisión sexual. ¿Por qué se generan? Por muchos factores de riesgo, por desconocimiento, por no tener una educación sexual, se van a generar las infecciones de transmisión sexual y también vamos a ver que va a haber disparidad de género por la anatomía que conlleva, por ejemplo, en el caso de las mujeres comparado con los hombres. Vamos a ver que hay predisposición por el mismo epitelio que se encuentra en el cervix, en el cuello del útero, y esto genera pues una predisposición por algunas infecciones de transmisión sexual que luego paso a paso lo vamos a ir conociendo, ¿ok? Tefi, hola, de Huancayo, qué lindo, Huancayo yo conozco y es hermosísimo, y me dices que eres serums, perfecto, a ti te va a servir de maravillas en el serums, porque tú vas a poder aplicar de plano el manejo sindrómico, por ejemplo, ya porque en provincia contamos muy pocas veces a veces de el laboratorio cercano, ¿no? Entonces el manejo sindrómico va muy bien para ti, por ejemplo, ¿no? Entonces dentro de la epidemiología que tenemos que conocer algunos datos importantes, como por ejemplo que para el 2020 la OMS ya nos decía que más o menos 374 millones de casos de nuevas infecciones de transmisión sexual se daban dentro de todas las ITS que tú puedas conocer. Las más frecuentes tenían que ver con clamidia, ¿no? En un rango de 129 millones, con gonorrea, con sífilis, con tricomoniasis. Estas que son más frecuentes, sabemos que pueden ser curables, porque vamos a ver luego que hay ITS que no son curables y hay ITS que son curables. Y esto es importantísimo tenerlo claro, porque los pacientes te van a preguntar, obstetra, usted ya me ha tratado esto, ¿ya me curé? ¿No? ¿Voy a volver a tener esto? ¿Va a haber recidivas o no de esto, de esta ITS que usted me ha diagnosticado y me ha tratado y me ha manejado? ¿Qué más tengo que hacer? ¿No? Entonces, es importante conocer estas estadísticas, estos datos. También es importante conocer la definición de la infección de transmisión sexual. Dentro de la definición de infección de transmisión sexual tiene que ver con infecciones que involucran a más de 30 microorganismos que dentro de ellos puede estar virus, puede estar bacterias, puede estar protozoarios, parásitos, ¿no? Y que la forma de transmisión se va a dar por relaciones sexuales, coito, pero también por contacto sexual de las secreciones que involucran en la pareja de cualquier diversidad, ¿no? No solamente estamos hablando de la heteronormativa, es decir, hombres y mujeres nada más, sino también vínculos que tienen que ver con coitos del mismo género y las diversidades que podría presentarse, ¿ok? Hay más o menos ocho microorganismos que tienen mayor incidencia dentro de todo el grupo de ITS. Y ahí vamos a ver que dentro de estas ocho microorganismos tenemos, por ejemplo, cuatro que sabemos que hoy por hoy son actualmente curables, ¿no? Ahí tenemos bacterias, tenemos protozoarios, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos a la sífilis, a la gonorrea, clamidia, tricomonas, ¿no? Que estas sí vamos a tratarlas y vamos a curar y otras que son virales, ¿no? Las cuatro más comunes tenemos al HCV, al ITS herpes tipo 2, por ejemplo, al VIH, al virus de la inmunodeficiencia adquirida, al VPH, al virus del papillomavirus humano, a la hepatitis B, ¿no? Entonces, estas sabemos por definición que no son curables, pero es importante conocer que sí podemos tratarla y si podemos tratarla, podemos hacer que la condición de vida de esta persona, pues, sea óptima como cualquier otra situación de condición de alguna enfermedad, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Que la diabetes tú sabes que puedes usar un medicamento de por vida porque hay un problema de glicemia alta y con el tratamiento de por vida tú mantienes un estándar o una salud, una calidad en esa salud óptima si llegas al tratamiento de por vida, ¿verdad? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en algunas infecciones
virales que pues sabemos que son incurables, que no se pueden curar, pero sí se pueden tratar y se puede mantener una salud óptima con el tratamiento siempre instalado ahí de por vida, ¿no? Entonces, eso es un poquito para entender las infecciones de transmisión sexual, algunas que tienen repercusión, que la vamos a cargar de por vida, ¿no? También es importante conocer que más de 500 millones de personas son portadoras de la herpes tipo 2. Más de 290 millones de mujeres están infectadas por el virus papiloma humano. Ya vamos a ver luego cuáles son las repercusiones por anatomía, por histología, tanto en hombres como mujeres. Por ejemplo, hay predilección, en algunos casos hay afección anatómica diferente en varones que en mujeres, por ejemplo, ¿no? Y también vamos a ver que el impacto de estas infecciones de transmisión sexual se van a dar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. O sea, ¿va a haber repercusión de las ITS en el impacto de la vida de las personas? Por supuesto que sí lo hay. Lamentablemente estas consecuencias son negativas, ¿no? Ese impacto. Por ejemplo, vamos a ver que el primer impacto negativo en la salud de esta persona que está cursando con cualquier ITS, unas más que otra, va a haber estigmatización o discriminación. Un ejemplo clásico es un paciente que está cursando con diagnóstico positivo de VIH, ¿no? Entonces, sufre una estigmatización, sufre discriminación y por lo tanto puede acarrear, aparte de tener una ITS, puede acarrear un problema de salud mental, sea una ansiedad, una depresión, etcétera, ¿no? Entonces, impacta en la vida de las personas tener una ITS, impacta, ¿ok? Y es importante aquí abordar desde el conocimiento, desde la información, desde la educación, para ir desterrando estos estigmas. Otro impacto negativo también que va a generar tener una ITS es infertilidad causada por algunas ITS como lo es clamidia, como lo es gonococo, que sabemos que esta por una complicación de estas infecciones por estos microorganismos puede generar cicatrización en la tuba ovárica y esto por supuesto o digamos no se dificulta la permeabilización y por lo tanto puede generar infecciones a nivel anexial que pueden generar embarazos ectópicos, por ejemplo, ¿no? Entonces puede causar infertilidad, puede causar. Hay otras consecuencias, también impacto negativo, como lo es, por ejemplo, en el caso del virus papiloma humano. Aquí sabemos que este virus de papiloma humano, sobre todo los que son de alto riesgo, van a tener relación directa con infección directamente de este VPH de alto riesgo, con lesiones intraepiteliales, tanto de alto riesgo como de bajo riesgo, ambos, ¿no? Pero no solamente a nivel del cuello de útero, vamos a ver que esta se puede presentar también con lesiones intraepiteliales a nivel de la vagina, a nivel de la vulva, a nivel de la región perianal, a nivel del ano, a nivel de la orofaringe, por ejemplo, ¿no? En varones a nivel del pene, ¿no? De la zona genital, es decir, que va a afectar e impacta negativamente también en esta población, en la población, y no solo del tipo de BPH oncogénico, es decir, alto riesgo, sino también del otro tipo de BPH que es una ITS también, las de las cepas de bajo riesgo. Estas están relacionadas, por ejemplo, con condilomas, con verrugas, que impactan negativamente en la vida sexual de las personas porque no se sienten cómodos con verrugas que pueden ser grandes, hasta gigantes en la zona genital y que incomodan, que molestan. ¿Ok? También tenemos impactos negativos, por ejemplo, en la vida de las personas cuando se transita con una ITS. Por ejemplo, es cuando esta persona, en el caso de las mujeres, está embarazada y no solamente va a mermar la salud de la persona, en este caso la población femenina, sino que también al producto. Y estas pueden desencadenar por tres vías, ¿no? Por vía de transmisión directa, vertical, a nivel sanguíneo, de la mamá a través de la placenta hacia el feto, en el momento de la salida, si es un parto vaginal, de la salida por el canal del parto, también por el compartimiento de secreciones puede haber una infección que se puede dar a ese nivel o también a nivel de la vía de la lactancia, ¿no? Por ejemplo, en caso de VIH, una mujer que no sabe, que desconoce y da de lactar, es una forma también de riesgo de transmisión por la lactancia materna, ¿no? Entonces, en este cuadro, en esta población, es mucho más riesgoso e impacta definitivamente en la salud, no solo ya de la mujer, sino también de este producto o este recién nacido, que puede ser a corto, mediano o largo plazo también en esta población neonatal, ¿no?
y también incluso poder generar impactos negativos crónicos, ¿no? Por ejemplo, una infección por una cervicitis en el caso de las mujeres, y esto se complica a una infección pélvica y esta puede incluso cronificarse en el tiempo con dolores pélvicos en bajo abdomen, años, que pueden durar años en la mujer y que pueden incluso normalizar estas molestias y convivir con esta, ¿no? Y por supuesto, la calidad de vida de esta persona pues baja bastante, ¿no? Y no deja disfrutar ni la vida sexual ni la salud en general. Entonces vamos a ver que el impacto de las infecciones de transmisión sexual en la vida de las personas sí que juega y juega un rol muy importante que debemos tomar en cuenta en el momento del abordaje, en la atención, en la consulta, en la consejería, donde tú tengas el contacto con esta paciente porque definitivamente necesitan ayuda, necesitan consejería, necesitan orientación y por supuesto manejo, ¿no? Manejo de estas infecciones. Ahora vamos a pasar un poco para ver la anatomía en el caso de los varones, en el caso de las mujeres, y qué tipo de infecciones se podría presentar de acuerdo a la anatomía que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los varones, vamos a ver que si se presentara una infección por gonococo, ¿no? Que vamos a ver que va a afectar la vía uretral, puede ocurrir una uretritis, por ejemplo. Esta misma las infecciones suelen ser ascendentes, es decir, inicialmente se puede dar una uretritis, infectar la uretra en el caso de los varones, pero luego ir transitando y migrando hacia los conductos deferentes, por ejemplo, y terminar infectando, en este caso, el epidídimo y producir una epididimitis, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, un epidídimo anatómicamente normal, sin embargo, acá vemos un cuadro de epididimitis que podría ocasionar clamidia o por gonorrea también, que pudiera ocasionar en este caso una infección a nivel de estos conductos en el caso del epidídimo y producir una patología. Entonces vamos a ver que la predilección de, en este caso, gonorrea, de clamidia trachomatis, el mecanismo de ingresos va a ser, en este caso, por la uretra, ¿no? Que luego va a ir migrando hacia los conductos de frente para terminar luego en un cuadro como la epididimitis, afectando el epidídimo, que está justo en la parte posterior del testículo, ¿no? Y esto podría producir dolor en el paciente unilateral, que puede ser o bilateral, que puede producir sintomatología en el caso de los varones, ¿no? Y aquí es una gráfica un poquito más, digamos, eh, explicable, donde ingresa la bacteria por aquí, ¿no? Ingresa y se va a los conductos deferentes y luego poder afectar luego al epitidimo, ¿no? Pero no solo ahí, también puede afectar a la misma uretra en el caso del gonococo, puede afectar el PBH también en el caso de todo la estructura del pene, en la base del pene, en el surco balano prepucial o en el glande mismo, pero también en la zona digamos, del perineo también podemos ver presencia de PBH, poder ver presencia de lesiones herpéticas, lesiones sifilíticas, también podemos ver incluso en la región anal que podría haber presencia de herpes, presencia de gonococo, presencia de clamidia, cuando sobre todo tenemos, por ejemplo, población, hombres que tienen relaciones con hombres, es mucho más frecuente y tenemos que ir con esa mirada a buscar, en primer lugar, por ejemplo, cuadros de una infección gonocócica en la zona rectal, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante que en la historia clínica uno pregunte ciertos detalles importantes que nos van a vincular cuando hagamos la inspección, en el caso de la inspección clínica, ¿no? Bueno, que se ha repetido. Y en el caso de la anatomía del aparato genital femenino, vamos a ver que la distribución aquí va a depender mucho de la mucosa que esté afectando. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de la mucosa del epitelio cervical y la mucosa del epitelio vaginal. Por supuesto, el epitelio vaginal es mucho más fuerte, pero sin embargo, a nivel del epitelio del cuello del útero, vamos a tener dos tipos de epitelio, un epitelio poliestratificado y un epitelio glandular. Entonces, sabemos que por anatomía e histología, el epitelio glandular está mucho más propenso, con más riesgo a poder transmitirse de cualquiera de las ITS, pero preelectivamente están, por ejemplo, gonococo, está clamidia, está, por ejemplo, el PBH, ¿no? En esos casos, ¿no?
Por acá Yanela nos dice, estudiante universitario, obstetricia, séptimo ciclo, desde Lima. Genial, Yanela. ¿En qué universidad está estudiando, Yanela? Excelente. Bueno, a ustedes como estudiantes les va a servir para tener bases para que luego cuando vayan al internado, ustedes puedan evidenciar clínicamente lo que están aprendiendo hoy día, ¿no? Entonces es bastante importante que ustedes se capaciten. Entonces, dentro de la anatomía, vamos a ver que las ITS se pueden presentar a nivel de los genitales externos, hablando la vulva netamente, y de los genitales internos también vamos a ver algunas ITS, como por ejemplo en vagina, en útero, en cuello uterino, en trompas también y en ovarios en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la anatomía de la vulva, es mucho más fácil que yo examine primero la vulva, vea que existen ciertos conductos que me pueden dar señales de que estoy cursando con una ITS, por ejemplo, los conductos de Skene, los conductos de Bartolino, que están por aquí, y esto me van a dar luces o vincular con algunas ITS, en el caso, por ejemplo, de una complicación de una infección de los conductos de Skene, podemos tener una esquenitis, por ejemplo, por clamidia o por gonorrea, o una bartolinitis por las mismas bacterias, ¿no? Entonces, podemos tener verrugas, podemos tener PBH de alto riesgo, de bajo riesgo en la zona genital, podemos tener situaciones de lesiones herpéticas, lesiones sifilíticas también aquí. Vamos a ver también que la zona perianal, que no se parece en nada al epitelio del cuello del útero, pero a nivel de vulva nosotros tenemos que examinar todo, inclusive ano. Entonces yo recomiendo aquí, por ejemplo, que todos y todas, cuando estemos examinando un paciente, tengamos una lupa. Sí, una lupa, el tamaño de mi mano. Yo tengo una lupa, por ejemplo, el tamaño de mi mano, que yo, si quiero ver algo y digo, aquí me parece que hay una lesión o una verruga, ¿no? Entonces, para poder estar seguras, yo magnifico la visión y con una lupa me ayuda, pero no saben cuánto. ¿Ok? Yo siempre recomiendo eso cuando hacen la inspección, por ejemplo, de la parte de los genitales externos, ¿no? Entonces, antes de yo irme netamente a examinar cuello de útero, yo tengo que pensar y estructurar que primero tengo que examinar la vulva y que en segundo lugar voy a examinar la vagina y en tercer lugar voy a examinar el cuello del útero y fondo uterino y anexos. Eso es importantísimo. ¿Qué más? Además, es importante, por ejemplo, que nosotros veamos y entendamos y expliquemos a nuestras usuarias que así como existe conducto, el conducto vaginal, también existe un conducto uretral. ¿Y por qué? Y también un conducto de las glándulas de Skene y de Bartolino. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando suelen venir a consulta tienen la idea errónea de que solo hay un conducto donde se orina, donde hay un conducto para tener relaciones sexuales, donde hay un conducto para defecar, hay un solo conducto para que salga la cabeza fetal en el momento del parto. Y no, es importante explicarles por qué ellas mismas tienen que autoconocerse para autocuidarse, porque ¿de qué sirve que yo le diga, mira, tienes que evitar una ITS porque te puede dar una bartolinitis por las glándulas, la obstrucción de las glándulas, y ¿dónde queda eso? No conozco. Entonces es importante que nosotros vayamos integrando en la consulta este aprendizaje que pueden tener las usuarias a través del conocimiento y el acompañamiento que tú le estás haciendo en la consulta, ¿ok? No te olvides de eso, porque esto es un plus más a tu atención, pero no solo eso, sino que por derecho las mujeres necesitan conocer de la anatomía, para qué sirve el clítoris, para qué sirve la uretra, y así vamos definiendo punto por punto en cada consulta que tengamos, tenemos que hacer esta educación, ¿sí? Ahora, esto a mí me sirve para yo identificar, por ejemplo, alguna complicación de alguna ITS, como por ejemplo en el caso de la infección de las glándulas de Bartolino, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que tener un fundamento porque estoy aprendiendo. Aprendo la anatomía porque tengo que diferenciar entre lo que está fisiológicamente estable y la patología que pueda encontrar en vulva, y esto aplica para vulva, vagina, ano, cuello de útero, fondo de Douglas, todo, ¿no? Entonces es importantísimo, y aquí tenemos, ¿no? Una Bartolinitis por ejemplo, cuando tenemos asociación con la bacteria gonococo o clamidia en el caso de que lo tuviera, ¿no? Y también es importante conocer las limitaciones del campo anatómico que vamos a trabajar. Por ejemplo, si nosotros tendríamos, aquí tenemos el cuello del útero, el útero, todo su cuerpo uterino, y tenemos que limita a nivel proximal, ¿no?
con la parte vaginal, ¿no? Pero a su vez también esta vagina limita en su parte anterior con el aparato urinario, la vejiga y la uretra, y también a nivel posterior con el aparato distal digestivo, ¿no? Donde está el recto, ¿no? Y donde está el ano. ¿Y por qué me importa esto? Me importa porque, por ejemplo, si tenemos PBH, donde ya está en un estadio muy avanzado, clínicamente hablamos de un cáncer de cuello uterino avanzado, con metástasis, por ejemplo, vamos a ver que la vecindad que tiene en el caso del fondo de Douglas con el aparato digestivo distal puede hacer que esta zona se rompa debido al cáncer invasivo que tiene y haya comunicación del aparato digestivo con el aparato genital, en este caso con la parte distal de la vagina. Y tú, por ejemplo, yo en el caso de la especialización que tuve en prevención del cáncer de cuello uterino, vimos muchos pacientes, por ejemplo, con cáncer de cuello uterino por PBH de alto riesgo, ¿no? Cuando uno se le examinaba y se le colocaba el espéculo, las heces que habían ya invadido y habían hecho comunicación del tubo distal del aparato digestivo con la vagina, las heces se encontraban en vagina, por ejemplo, ¿no? Entonces, conocer la anatomía me hace comprender a mí qué estoy encontrando en mi paciente, por eso es tan importante esto, ¿ok? Luego vamos a ver que también hay un punto clave en la anatomía, en la fisiología y la histología, es conocer la microbiota de la vagina. Hoy por hoy ya hablamos de microbioma, microbiota o lo que podemos hablarlo como el ecosistema fisiológico que existe en la vagina, ¿no? Es decir, si yo hablo de pH, todos ustedes se van a acordar, ah, claro, pH, ¿no? Entonces el pH promedio, por ejemplo, en la vagina puede ser 4,5 en promedio, pero este pH se mantiene ácido así como está y nos sirve de barrera de protección contra cualquier agente que pueda ingresar en la vagina. Pero podemos encontrar que esta microbioma puede alterarse o puede haber una disbiosis de este microbioma debido a los componentes mismos que están dentro de este microbioma o esta microbiota y que justamente esta alteración de este ecosistema produce esa disbiosis a nivel vaginal. En términos más sencillos, es decir, yo sé que dentro de la vagina yo puedo encontrar aquí una gran cantidad de lactobacilos, muchos bacilos que justamente hacen que ese pH ahí sea ácido para un mecanismo de barrera de defensa. Pero también sé que ahí habitan pues hongos como la cándida en mayor predilección, por ejemplo, sé que habitan garnerelas, sé que habitan virus, ¿no? Sé que habitan, perdón, E. coli, ¿no? Pero en mínima cantidad. Y que estas mismas pueden coexistir con los bacilos. ¿Por qué? Porque los bacilos van a estar en un porcentaje mucho mayor que los otros microorganismos que van a coexistir dentro del ecosistema vaginal. Por lo tanto, hay un equilibrio y por lo tanto hay un pH de 4,5 ácido ligeramente, por lo cual yo digo hay un bienestar a nivel del ecosistema vaginal. Pero cuando ocurre una disbiosis, vamos a ver que aquí va a haber una itis, es decir, una infección que podría ser por dos orígenes. Una por una ITS, que es lo que vamos a estudiar a lo largo de estos 3 días, pero otra también puede ser por una disbiosis, es decir, por una alteración de ese pH, y ya sea que esta se ha tornado muy alcalino o muy ácido, ¿no? Si hablamos de un pH de 7, estamos hablando de una disbiosis a nivel de vagina. Si hablamos de un pH de 3, estamos hablando de una disbiosis. Entonces, cuando tengamos un pH muy ácido, por ejemplo, vamos a ver que aquí van a predominar las colonias de cándida, por ejemplo. Entonces vamos a tener cuadros de candidiasis, por ejemplo. Si vemos que el pH más bien se torna alcalino, todo lo contrario, entonces vamos a ver que hay una predilección por ejemplo, garneleras, que va a asociarse con células claves, ¿no? Y me va a causar un cuadro de vaginosis bacteriana, por ejemplo. Pero esto ocurre por esa disbiosis, no ocurre normalmente, ¿no? Y otras de las causas que ocurren itis en la vagina, por ejemplo, son las ITS, netamente, ¿no? Entonces vamos a ver que esto es importante saberlo porque a nivel vaginal nosotros vamos a entender qué está ocurriendo a nivel vaginal. Una pregunta yo les hago. La vagina, después de esta explicación, la vagina debe tener una composición de flujo vaginal
o no debería haber flujo vaginal en la vagina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No importa si se equivoquen, ya saben que la idea es interactuar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que debería haber flujo vaginal en la vagina? Adriana dice sí, Araceli dice sí, Katy sí, Tefi sí. Claro, ¿no? Les pregunto esto porque muchas de las consultas o en consultas, las que ya están haciendo consulta o cuando van a ver un caso en los hospitales, las alumnas, van a ver que la gran mayoría de los pacientes suelen decirte, obstetra, es que tengo un flujo vaginal y no lo aguanto, estoy húmeda todo el tiempo, ¿no? Entonces, a ver un momento, ¿no? Entonces, hacemos un pequeño, digamos, break para poder explicar a mi paciente y decirle que fisiológicamente existe un flujo vaginal en vagina, por toda la microbiota que acabamos de hablar, por todo ese ecosistema que acabamos de hablar. Por lo tanto, el flujo vaginal existe fisiológicamente y es válido y está bien, no es una patología. Pero yo tengo que saber cómo debe ser ese flujo. Ese flujo debe ser transparente, ligeramente blanco en algunas situaciones. Tiene que ser, no tiene que haber mal olor, no tiene que haber ardor, prurito, picazón, no tiene que haber mal olor o dolor, ¿no? En ninguna circunstancia. Si ya este flujo, esta secreción rompe, ¿no? Lo que nosotros definimos como fisiológico y hay malestar, hay mal olor, hay secreción purulenta, hay secreción tipo grumos, entonces ya estamos hablando de patología, ¿verdad? Pero que esté húmeda, siempre va a estar húmeda, debería estar húmeda. Y no solamente hay secreción de vagina, luego te vas a dar cuenta, de acuerdo a lo que expliquemos luego, vamos a ver que también ahí se suma la secreción del cuello del útero, ¿no? Específicamente del epitelio glandular. ¿Ok? Muy bien, entonces ya sabemos que el pH es 4,5 en promedio en etapa fértil y que algunas circunstancias podrían alterar el pH. Algunas teorías nos dicen que, por ejemplo, usar tampones, em, usar muchos antibióticos, la obesidad, ¿no? Pueden estar relacionados con cuadros de candidiasis, por ejemplo, que pueden generar una disbiosis a nivel de vagina o incluso alguna ITS que podría estar vinculadas aquí, ¿no? Entonces es importante también conocer el tamaño uterino, ¿no? Cuando tú haces una inspección completa, terminas haciendo un tacto bimanual y si el cuello del útero y el útero en promedio está midiendo pues más de 10 o 12 centímetros, ¿qué es lo primero que yo pensaría de ese útero? Si yo de plano, yo hago un tacto vaginal y encuentro que ese útero mide 12 milímetros, 12 centímetros, perdón. ¿Qué es lo primero que tú puedes sospechar de ese paciente? Por aquí Pilar nos dice embarazo, ok, perfecto, está bien. Podría haber patologías también, ¿eh? Pero lo primero que yo debo sospechar es embarazo, ¿ok? ¿Y por qué? Porque el útero normalmente debe medir 6 centímetros, 7 centímetros, hasta 8 en una paciente que ya no es nulípara, ¿verdad? Ha tenido embarazos a término. Entonces podría pasar eso. Entonces es importante conocer la anatomía para ir descartando la patología. ¿Ok? Conocer también digamos, las estructuras internas del cuello del útero en sí, ¿no? La porción superior, el fondo uterino, el cuerpo uterino y el cuello de útero, que es donde nosotros vamos a visibilizar si, por ejemplo, encontramos alguna ITS, algún tipo de PBH, etcétera, ¿no? Entonces es importante conocer también la anatomía, que yo les explicaba un poco. También es importante conocer aquí, por ejemplo, ay, se paró, se paró. No sé qué pasó por aquí. A ver, a ver. Entonces es importante conocer las estructuras para yo poder discernir entre la patología y discernir entre la fisiología, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Aquí vemos el tránsito del conducto vaginal, el tránsito de la parte uretral, el tránsito de la parte rectal. Entonces, estas vías que tú estás viendo, la parte uretral, la parte vaginal y la parte rectal, tienen compromiso con ITS y tenemos que examinar por eso, tanto externamente como internamente también, y va a depender mucho de vincular la historia clínica con el examen clínico que tú le estás realizando, ¿no? Igual aquí los anexos, la distribución y las limitaciones del aparato reproductor o el aparato sexual femenino en este caso,
muchas estructuras que sujetan al útero y también te vas a dar cuenta que estas estructuras que sujetan al útero, que son los ligamentos, ¿no? A los diferentes niveles, vamos a ver que en algunas pacientes cuando tú examinas van a haber situaciones donde estos ligamentos no están cumpliendo sus funciones ni a nivel de ligamento ni a nivel muscular y por lo tanto vamos a ver cuadros de prolapso, por ejemplo, en algunas mujeres que ya de repente yo lo han podido ver en algunas situaciones, ¿no? La irrigación, la inervación, que son importantes conocerla, esta voy a pasar rápido porque quiero centrarme en básicamente en el momento del examen, lo cotidiano que tú vas a ver, ¿no? Las direcciones del útero, por ejemplo, que a veces lo vas a encontrar en anteversión, en retroversión, entonces esto es algo fisiológico, no es algo patológico. Tú puedes encontrar que normalmente, frecuentemente, mejor dicho, el útero puede estar hacia adelante y esto es frecuentemente lo que encontramos, pero también podría haber una anteflexión del útero o una retroversión del útero. No es una patología, pero sí es un hallazgo que puedes detectarlo y colocarlo en la historia clínica, ¿no? La retroflexión y la retroversión. También es importante ver que en el momento del examen clínico que tú le realizas es importante entender de acuerdo a la etapa de vida de la paciente que en qué situación estamos viendo ese útero, ¿no? Tanto en cuerpo uterino como en cuello uterino, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que podemos tener al momento del nacimiento de una niña, hay, hay por ejemplo, hay digamos, conexión o todavía vínculo de lo que fue digamos, la evolución dentro del útero y luego la salida del útero. Hay un componente estrogénico que todavía está en la recién nacida que hace que el útero tengamos esta distribución anatómica del útero, ¿no? Que se vea más grande el cuello que el cuerpo uterino, pero sin embargo esto luego va a cesar esta estimulación estrogénica porque ya la recién nacida está fuera del útero y luego vamos a ver que esto en la prepuber se va diferenciando en útero como lo vemos en una etapa fértil, ¿no? La prepuber, por ejemplo, ya tiene una distribución de dos del cuerpo uterino y una del cuello uterino. Y así vamos a ver que una mujer en etapa fértil vamos a tener distribuido casi en su totalidad uno, dos del cuerpo uterino, dos y uno del cuello uterino. Pero a su vez también es importante que a nivel del cuello uterino entendamos que va a ocurrir ciertos cambios de acuerdo a la etapa de vida de las personas, de las mujeres, y que, por ejemplo, si nos encontramos en menopausia, va a diferir bastante en cuanto a epitelio del cuello uterino en una mujer en etapa fértil que vinculando con una mujer en etapa de menopausia o perimenopausia o posmenopausia, ¿ok? Eso es importantísimo. Aquí vemos, ¿no? El cuello del útero, vamos a ver, vamos a conocer un poquito de en su parte externa y el epitelio que está en la parte externa y el epitelio que está en la parte interna, ¿no? Que esto conecta luego con la parte vaginal, ¿sí? Entonces es importante conocer esto. También que nosotros veamos también cómo así es que cuando yo examine para descartar, por ejemplo, un tipo de ITS, como es el caso, por ejemplo, del PBH, ¿no? Yo pueda saber en qué anatomía me encuentro o cómo está la anatomía del cuello de útero, ¿no? Por ejemplo, en una prepuber, yo sé que a nivel del cuello del útero del exocervix yo voy a tener un epitelio poliestratificado con un orificio cervical con contenido endocervical netamente del epitelio, con una monocapa. Sin embargo, en la pubertad vamos a ver que hay estímulo estrogénico, se activa el eje hipotalámico hipofisario en las mujeres, hay un crecimiento del cuello del útero y este mismo crecimiento hace que la parte exocervical, ¿no? Se vierta hacia afuera, de la parte interna hacia afuera, y ahora tengamos dos tipos de epitelio. Un epitelio, una parte que anteriormente lo teníamos solamente un solo tipo de epitelio, poliestratificado, ahora tengamos dos tipos de epitelio. Uno que es poliestratificado en la parte distal, en ambos lados, y una que es monociliar o endocervical o monocapa, que va a estar más pegado al orificio cervical, ¿no? Esto ocurre a partir de la pubertad y en una etapa fértil nosotros vamos a ver claramente que se diferencia muy bien esta etapa, esta capa glandular como la famosa ectopía o electropio, que tú lo conoces así, que antiguamente se asociaba incluso como que esto era una herida, esto no es así, esto es
es algo fisiológico, es la ectopía que ocurre, ¿no? A raíz de todos estos cambios que acabo de mencionar y que es algo fisiológico. Sin embargo, también es importante recalcar que en la etapa de la menopausia, este epitelio monociliar que sufre un proceso fisiológico que se llama metaplasia escamosa, va haciendo que el epitelio glandular, ¿no? vaya transformándose en un epitelio de 2, 3, 4 capas para hacer un epitelio poliestratificado y que esto a su vez, donde nosotros inicialmente encontramos en este campo una zona de transformación, esta misma se vaya introduciendo a canal por este proceso de metaplasia escamosa. ¿Ok? Esto es importante también comprenderlo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo clásico de un cervix, un cuello de útero, con los diferentes tipos de epitelio, ¿no? Un epitelio escamoso, un epitelio columnar, y justo de este epitelio columnar es donde nosotros vamos a ver que hay producción de moco cervical. Pregunta, ¿cómo debería ser ese moco cervical? ¿Alguien sabe las características del moco cervical, del cuello del útero? ¿Cómo debería? ¿Qué características debería tener ese moco cervical? ¿Te acuerdas que había dicho que al flujo vaginal se le suma también el fluido del moco cervical? Pues esto es lo que es justo en esta parte, ¿no? Aquí lo dice pila transparente, de nada transparente, claro, transparente. Y la composición, em, la característica de este moco debe ser filante, ¿no? E imagínense ustedes si vierten un huevo crudo, ¿no? Entonces la clara, ustedes tocan con su dedo y esto se hace filante, bueno tiene una similitud parecida al moco cervical. Además debe ser transparente, ajá, Noemí, inoloro, incoloro, ¿no es cierto? Exacto, Katy. Parecido a la clara del huevo crudo, ¿no? Em, Jenny dice, ¿puedes retroceder a cuál? A ver, ¿esta? ¿Esta? Bueno, igual yo se voy a dejar las diapositivas, así que no se preocupen. Tranquila con ustedes, no, no deberían tomar nota porque estas PPT se van a quedar eh, eh, luego al término de cada clase, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver. Entonces miren ustedes también que conocer la anatomía, por ejemplo, cuando ustedes colocan un espéculo y de pronto ven que apenas o a duras penas ingresa el espéculo y de pronto no ven nada, ni las paredes, todo está lleno del cuello de útero. Y esto es porque las dimensiones del diámetro del útero están edematizados en ese caso y, y va a ocurrir, van a tener pacientes donde que ustedes colocan el espéculo y solo se ve el cuello de útero totalmente inflamado, ¿no? Y esto ocurre en cuadros de cervicitis, endocervicitis, exocervicitis, etcétera, ¿no? Entonces, y te vas a dar cuenta también porque el cuello es muy friable en esos casos, ¿no? Entonces, conocer la anatomía, las dimensiones, el diámetro, que debe ser 2,5 en promedio, es bastante conocimiento para poder discernir si este cuello de útero está presentando un cuadro de inflamación, un cuadro de cervicitis o exocervicitis, ¿no? Entonces es importantísimo conocer esto. Luego vamos a ver, bueno, aquí un poquito de la descripción de la anatomía del cuello del útero. em, por ejemplo, en las capas vamos a tener que a nivel, desde la parte interna hacia la parte externa de la superficie, vamos a tener la capa basal, la parabasal, la intermedia, la superficial, y por eso es que hablamos en un epitelio poliestratificado, ¿no? En el exocervis, mientras que en el endocervis no, en el endocervis más bien tenemos una monocapa de un solo capa a nivel endocervical, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? La capa basal, la parabasal, la intermedia y la superficial, ¿no? Las características de la célula que lo componen cada capa también, ¿no? Y además vamos a ver que dentro de cada capa vamos a ver varias líneas, por ejemplo, en la capa basal donde hay actividad mitótica, ¿no? Tenemos esta composición y a nivel parabasal vamos a ver dos líneas, a nivel intermedio de esta capa poliestratificada vamos a ver 4 a 6 líneas y a nivel superficial de 5 a 8 líneas también, ¿no? Entonces esa es la distribución anatómica que vamos a ver a nivel del epitelio exocervical, ¿no? Y en el endocervis, lo que yo le decía, ¿no? Al contrario, hay una monocapa aquí. Hay una capa monociliar donde produce moco y donde está en constante de proceso de metaplasia escamosa y que este proceso de metaplasia escamosa, justamente cuando se da este proceso, es que va a originar, por ejemplo, los famosos quistes de Naboth en este proceso de metaplasia en el epitelio cilíndrico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro. Miren, yo veo este cuadro y yo les ayudo un poco. Aquí está el epitelio exocervical, aquí está el epitelio glandular. Y yo quiero que
aparte de la descripción que acabo de darles, ustedes me digan qué observan, aparte de lo que yo les acabo de mencionar. ¿Qué les llama la atención? Cuando ustedes colocan, imagínense que ustedes colocan el espéculo y esto encuentran, ¿no? El epitelio cervical, el epitelio endocervical y ¿qué más observan aquí? A ver, ¿alguien me puede decir? Mm, zona enrojecida, notalicio inflamado. Ok, ya. Bien. La zona de transformación, claro, ¿no? La ectopía, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la ectopía? Pero aparte de la ectopía o el ectropio, que muy bien lo ha dicho Maribel y Joel, ¿no? Y Clara y los demás, gracias por interactuar. Entonces vemos esto, miren, ¿qué es esto? Es probablemente un flujo endocervical patológico, porque vemos que, que si es moco cervical no debería ser de este color, ¿verdad? Entonces, esto yo lo veo, o sea, esto es importante que tú cuando coloques el espéculo, cuando estés examinando, tengas muy claro lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar pasar, ojo, no debemos dejar pasar, sobre todo las obstetras, que podemos hacer el manejo sindrómico. O sea, no podemos dejar pasar a una paciente que tiene un síntoma clínico de una ITS, ¿ok? Porque esta paciente se puede complicar y más si está embarazada. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando examinemos hay que saber diferenciar, diferir entre lo fisiológico y lo patológico. Y solamente me estoy refiriendo a cuello de útero. Todavía no estoy implicando aquí a flujo vaginal patológico, por ejemplo, ¿no? Esto lo vamos a ver luego en otras clases también con mayor detalle, ¿no? Electropio fisiológico, Milene, ¿es una afirmación? Bueno, si es pregunta, sí, el ectropion es un proceso fisiológico, es una ectopía, ¿no? O ectropio, totalmente. Se suele indicar una cervicitis o ectropía cervical. No, una cervicitis itis, de la terminología itis, ya es una infección. El ectropio cervical es un proceso fisiológico. La ectopía es un proceso fisiológico, ¿ok? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Y bueno, aquí es la definición de lo que llamábamos la ectopía, ¿no? Es esa eversión, ¿no? Del epitelio cilíndrico sobre el exocervix, ¿no? Cuando el cuello uterino crece rápidamente, empieza a ensancharse y por influencia estrogénica empieza esto a partir de la menarquia y también en el embarazo lo podemos acentuar más, ver más. Aquí, por ejemplo, es la misma dinámica, vemos un ectropio, ectopía, pero que se le ha colocado una sustancia, que es el ácido acético, para un poco poder mapear la zona del endocervix y la zona del exocervix, ¿no? Aquí vemos un ácido blanco transparente, que obviamente cuando uno hace IVA, pues sabemos que esto no es positivo, ¿no? Sino que ha reaccionado al ácido acético en este caso. Y la reacción en electropio suele ser instantánea. Tú ves así en un segundo, en el siguiente segundo ya no lo ves así, ¿no? Se vuelve transparente. Es la ectopía, la famosa ectopía, y aquí está el proceso de metaplasia. Proceso de metaplasia, ¿no? Que es proceso fisiológico que se va dando en el secuela. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando yo pueda examinar a mi paciente o pueda hacer una prueba molecular para descartar PDH, me importa mucho este proceso fisiológico de la ectopía o de la metaplasia escamosa para poder discernir, ¿no? Si estoy ante una sospecha de un PDH de alto riesgo, por ejemplo. Por eso me importa saber esto. Y en este proceso de metaplasia vamos a ver que se va dando también ese atrapamiento del moco cervical que nosotros lo conocemos típicamente como el quiste de Nabot, ¿no? Aquí está. Y aquí hay un cuadro de un cuello de útero donde fácilmente nosotros identificamos el epitelio glandular y el epitelio exocervical y dentro de estas, digamos, unión de estos dos tipos de epitelio vamos a encontrar una unión justamente escamo-colunar nueva y esto por el proceso de metaplasia va a migrar, ¿no? Y luego vamos a tener dos tipos de epitelio, dos tipos de uniones, por así decirlo, una unión escamocolunar nueva y una unión escamocolunar antigua, y que estas separaciones de estas uniones me va a dar una zona, ¿no? Que nosotros conocemos como la zona de transformación. ¿Ok? Esto es importante, aquí vemos más claro la zona de transformación aquí. Creo que por aquí hay una pregunta. Usted trae en caso de paciente presenta ectropión, ¿cuál sería el tratamiento? Yanela, gracias por tu pregunta. No hay un tratamiento para el ectropión o la ectopía. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico.
Que la ectopía tenga una itis, eso sí tiene un tratamiento, ¿ok? Hay que saber, hay que tener clarísimo este concepto, ¿ok? IVA se evidencia de tejido de seto blanco. Exacto, Milene, es normal que el cuello esté así. En que, bueno, los que hemos visto, los que han tenido el contacto con el ácido acético, es normal que se vea así, pero cuando no hay una patología en el epitelio endocervical, esto al segundo se pone transparente, se torna transparente y totalmente fisiológico, no hay problema ahí. Hay casos donde podría haber incluso una lesión o un carcinoma ahí, ojo, pero a veces cuando uno coloca ácido acético ni siquiera el ácido acético nos puede ayudar, ¿no? Entonces hay otros signos que nos pueden ayudar incluso para diferenciar. No necesariamente con el ácido acético, todas las lesiones, sobre todo a nivel endocervical, no necesariamente van a reaccionar. A nivel exocervical, sí, a nivel de la zona de transformación, sí, pero no necesariamente en el epitelio cilíndrico, ahí no necesariamente va a ocurrir eso. Entonces, ahí tenemos los tipos de epitelio a nivel del cuello de útero maduro e inmaduro, ¿no? Vamos a ver los diferentes tipos digamos, de diferenciación a nivel de la capa celular. ¿Ok? Aquí también es un poco más histología, es un poco saber cómo se va a formar ciertas lesiones, cierto tipo de metaplasia a nivel del cuello del útero, que es algo también fisiológico. La metaplasia escamosa madura e inmadura es un proceso totalmente fisiológico. ¿Se acuerdan los Papa Nicolau cuando nos dan un resultado de citología que salió negativa, pero nos dicen metaplasia escamosa? Y ya, bueno, ese término, metaplasia escamosa, es un proceso fisiológico totalmente normal. Incluso, mire esto, esta dinámica de aquí, esta figura es de una zona de transformación congénita. ¿Ok? ¿Qué significa? Que tal vez yo coloque un ácido acético aquí y se torne blanco, eso no significa que necesariamente vaya a ser una lesión de alto grado o de bajo grado, ¿no? Podría ser una zona de transformación congénita, que no es otra cosa que viene a ser una variante escamosa que se ha dado intraútero, ¿no? Es decir, ha habido en la maduración de este cuello de útero, ha habido una interferencia en esta maduración intraútero que impidió completar la diferenciación de este epitelio escamoso, ¿no? Y por eso se llama zona de transformación congénita. Entonces, cada vez que yo tengo una zona aceto blanco, no necesariamente apunta a ser una lesión intraepitelial de alto grado o de bajo grado. Yo tendría que hacer pruebas para saber y descartar, ¿no? Si por ahí es una verruga, si por ahí es verruga plana, me refiero, si por ahí es una zona de transformación congénita, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver diferentes zonas de transformaciones que vamos a ver en las diferentes etapas de vida de la mujer, ¿no? El proceso de metaplasia escamosa hace que justamente hay estas variantes, ¿no? Por ejemplo, en una persona con menopausia va a ser muy difícil encontrar la zona de transformación porque está más bien migrado al canal endocervical, ¿no? Muy bien, aquí están los diferentes tipos. Y por esta parte, un poquito para ya ir al receso de 5 minutos, cuando tú vayas a evaluar la anatomía, siempre tienes que tener en cuenta varios aspectos. Hay que revisar la vulva, que es lo que veíamos al inicio de la anatomía. Vamos a evaluar la región perianal también, pero la zona vaginal también, la zona del cervix, pero nunca te olvides también de examinar la zona anal, porque en ITS tienes que examinar todos estos campos. Si no examinas todos estos campos, estás pasando por alto ITS. La ITS no solamente vas a encontrar dentro de la vagina, vas a encontrar en la región perianal, en el ano, en la zona genital, incluso en la orofaringe, ¿ok? Entonces hay que hacer una evaluación completa, ¿ok? Entonces yo me quedo aquí para luego hablar de esta parte. Vamos, son las 9:02, a las 9:07 retornamos. Quiero que hagamos una pausa activa, levántense, tomen agua, estírense, coman una fruta o algo, y en 5 minutos volvemos con más fuerza para completar la segunda parte, ¿ok? Y si hay preguntas, también me lo dejan aquí en el chat, que yo le voy a contestar luego de estos 5 minutos breves de receso de pausa activa, ¿ok?
Bueno, muy bien, estamos de regreso por aquí. Estamos de regreso. Bueno, siempre es necesaria una pausa activa para refrescar la mente. Sí les voy a pedir que por ahí no desactiven la parte del lapicero porque se ve como que grabateado para que un poquito se pueda visibilizar bien la imagen. Bueno, vamos a hablar, creo que hay preguntas, vamos a ver qué preguntas hay por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, tengo varias preguntitas por aquí. Dice, las pacientes menopáusicas, algunos tienen orificio cervical estrecho y algunos tienen moco cervical color amarillo como mostaza y algunos presencia de pólipos en orificio. ¿En estos casos se considera patológico? Ah, claro. Bueno, vamos a ver que en la paciente menopáusica a veces hay cierre del orificio cervical y a veces no puedes ni sacar una muestra por ejemplo, de una citología, ¿no? Pero si esta contiene moco cervical amarillo, mostaza, hay que tener en cuenta que podríamos estar digamos, en un cuadro de ITS, ¿no? Entonces hay que analizar bien si es que, o descartar bien si estamos ante un cuadro de ITS. ¿Y cómo lo haríamos? Primero la historia clínica, preguntamos, examinamos para poder estar seguras y seguros de que no estamos ante un cuadro de ITS. Digamos, las características que tú me dices, podría ser una ITS, podría estar ante un cuadro de gonorrea, por ejemplo, ¿no? Y el pólipo, presencia de pólipos. El pólipo ya es una patología. En esos casos yo suelo derivarlo, hay que derivarlo a la ginecología para que sea biopsiada ese pólipo y para descartar si ésta tiene algún vínculo con alguna patología mayor, ¿no? Entonces, sí, sí yo considero eso. Luego dice Rosario, en vulva y labios mayores se observa una coloración blanquecina. La paciente refiere a veces un poco de picor, flujo transparente, sin mal olor. Puede ser un líquen u hongo. Sí, podría ser. Hay que descartar que no sea hongo. Si no es hongos, derivarlos a dermatología para ver si es un líquen para que sea tratado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso siempre. Pero me gusta mucho porque tú has sido observadora y estás pauteando lo que estás encontrando, mientras que en otros profesionales pueden pasar de largo y no notar que esto está sucediendo. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por aquí nos dice María, gracias por sus preguntas. Doctora, una consulta, bueno, eso es tetra. La vacuna Gardasil 9 también venden ampollas solo sin jeringa. Generalmente te viene con todo el insertivo, ¿eh? La jeringa. De manera particular, hay un costo adicional, mientras que el Estado te coloca la tetravalente y está así totalmente gratuita. Me quiero aplicar, pero no me da confianza, ya que solo es frasco, ampolla, pero en internet vi que viene con su jeringa. Mira, lo que yo te sugiero si tú te quieres colocar la vacuna es ir a un centro, en una clínica donde tengan, de manera particular, si lo quieres hacer, obviamente, y porque esto está preservado, o sea, no es que te lo llevan así, te lo vendan así en la botica, ¿no? No, sino está en un establecimiento y está preservado. Entonces, yo te recomiendo que vayas a un lugar, a una clínica, y ahí te coloquen, ¿ok? Listo. Vamos a continuar. Miren ustedes acá. Cuando nosotros vemos qué agentes comunes están relacionados con las infecciones de transmisión sexual, tenemos que establecer varios criterios. Primero, yo tengo que conocer claramente quién es el agente que está ocasionando o interactuando con mi paciente. Este agente es un germen, ¿qué tipo de germen es? ¿Es bacteria? Determinar qué es, ¿no? ¿Es un hongo? ¿Es un protozoario? ¿Es un parásito? ¿O es un virus? ¿Ok? Y además, ¿qué enfermedad me está ocasionando o qué infección me está ocasionando este agente, ¿no? Entonces, yo tengo que considerar eso cuando yo evalúe a mi paciente y cuando quiere determinar qué agente está interactuando para que produzca esta enfermedad o esta infección, ¿no? Entonces, desde ese punto, yo tengo que saber que hay ciertas bacterias, como por ejemplo Clamidia trachomatis, que me puede causar uretritis, cervicitis, una infección pélvica, por ejemplo, ¿no? Que también tengo que ver que hay otras bacterias como Neisseria gonorrheae, que me puede producir una gonorrea y que me puede producir una complicación de esta, una infección pélvica.
y que ya sabemos el impacto negativo que vimos en las primeras láminas que puede ocurrir en mi paciente, ¿no? También es importante que tú determines que hay otras bacterias como Treponema pallidum, que está relacionado con la sífilis y que produce sintomatologías como por ejemplo lesiones sifilíticas, ¿no? Que pueden pasar por estadios primarios, secundarios, terciarios, y que hay ciertos signos evidentes que me van a relacionar a mí con estos cuadros que va a transitar mi paciente. También existen parásitos dentro de las ITS y estos parásitos, por ejemplo, el que nosotros conocemos, el Trichomonas vaginalis, que produce una infección a nivel de vagina y lacera el epitelio de la vagina, y no solamente la vagina, sino también a nivel de cervix, a nivel del cuello de útero. Y ustedes van a ver, ¿no? Hay este famoso cuello en fresa que ustedes, yo sé que si ven este cuello en fresa, inmediatamente van a relacionarlo con un cuadro de trichomonas, ¿no? Aunque no solamente en estos cuadros produce este cuello en fresa, van a haber otros cuadros que también podrían por ahí dar luces de un cuadro parecido a esta, ¿no? Pero vamos a reconocer estos agentes, vamos a determinar qué tipo de germen es y vamos a saber qué tipo de infecciones o enfermedades puedan producir, ¿no? También tenemos el grupo de agentes virales, ¿no? En los casos de virus tenemos el herpes simple, ¿no? Que también tenemos tipos de herpes que puede ser tipo 1, tipo 2, que van a causar de acuerdo a las características o etiologías que si son tipo 1 o tipo 2, van a causar, por ejemplo, lesiones herpéticas a nivel de la orofaringe, labiales, o lesiones herpéticas a nivel de la zona genital, por ejemplo, ¿no? Que son bastante molestas, por cierto, ¿no? Que también tenemos otro tipo de virus, como el VIH, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el virus de la inmunodeficiencia, que puede producir la enfermedad, por ejemplo, del SIDA, ¿no? Inicialmente nosotros tenemos que diferenciar que hay una infección, pero si esta infección no es tratada a tiempo, pues puede originar la enfermedad del SIDA, ¿no? Esto en sus manejos nosotros tenemos que saber diferenciar dónde estoy, qué agente yo estoy sospechando que mi paciente tiene, qué germen es virus, es bacteria, es un parásito, qué me puede causar. Porque si yo sé esto, yo tengo muy claro dónde voy a buscar, dónde voy a hacer pruebas, cómo yo sé identificar ciertos signos que me van a dar luces de dar, por ejemplo, un manejo sindrómico, ¿no? Yo tengo que considerar qué síndromes tengo y que de acuerdo a estos síndromes yo qué características o qué agentes están involucrados en este síndrome para hacer el manejo luego, ¿ok? Entonces, si yo estoy preparado y yo sé, estoy preparada y sé qué agente, qué germen y qué enfermedad podría producir, yo podría usar estas herramientas en el momento de mi abordaje con mi paciente, mi examen clínico, sí. Sí, pero si yo no tengo idea de qué voy a encontrar, menos voy a saber identificar cuando estoy examinando a mi paciente. ¿Ok? Entonces eso es vital. Y en base a esto, yo les voy a dar ahora, en las siguientes láminas, algunos pantallazos de algunas imágenes y ustedes me van a decir qué creen ustedes, qué infecciones creen que puede estar ocurriendo en estas imágenes que le voy a presentar a continuación y qué tipo de germen está asociado a este tipo de síntomas que van a vincularlo con el germen. ¿Sí? Yo les voy a dar las siguientes láminas. Creo que hay una pregunta. A ver. Milena dice, Milene, una consulta. ¿Cuántas veces es recomendable colocar vacuna Gardasil en un adolescente en sector privado? Porque en público se coloca una vez. Sí, es una sola vez. Los estudios nos dicen que la dosis debe ser una sola. Hace como 5 años atrás, la dosis era 3 dosis, ¿no? La primera, la segunda a los tercer mes y el siguiente así se daban las 3 dosis. Luego, los estudios ya nos decían que podíamos recomendar dar las dosis en 2 dosis, ¿no? Y hoy por hoy sabemos que con solo una dosis es suficiente para la protección que se tiene para el PVH. Particularmente, también funciona igual con del PVH para 6 vacunas con la Gardasil que tú comentas. O sea, con una sola dosis debería bastar, ¿ok? Porque la diferencia entre una y otra es que una contiene para 4 PVHs, 2 de bajo riesgo
y 2 de alto riesgo, mientras que la Gardasil, la de 9, la nona valente, contienen estas 4 más 5 más, ¿no? Y la dosis, los estudios apuntan a que con una sola dosis sería suficiente para la protección contra este tipo de PVH, ¿ok? Tanto de bajo riesgo como de alto riesgo. ¿Hay pruebas rápidas para clamidia y gonorrea? Sí, hay pruebas que la vamos a ver en la segunda clase, vamos a ir viendo ahí. También ponen en salud. Sí, claro, en la salud Minsa se colocan las vacunas tetravalente gratis, ¿ok? Se colocan la tetravalente. Bien, y había otro tipo de virus que es el papilomavirus humano, ¿no? Que es que producen pues condilomas planos, displasia. Bueno, ahora lo llamamos, según la nomenclatura actual, lesiones intraepiteliales de bajo grado y la de alto grado, ¿no? Y también, por supuesto, esta prueba puede producir la enfermedad del cáncer, ¿no? Arely nos dice, en caso de PVH, ¿por qué es común vacunar a mujeres y no a los hombres? No, Arelis, antes se vacunaba solo a mujeres, ahora se vacuna a hombres y mujeres. Antes se vacunaba solo a niñas, ahora se vacuna a niñas y niños, adolescentes mujeres y adolescentes varones. Hasta antes de los 18 años se colocan a ambos, ¿ok? A ambos. ¿Puedo explicar nueva la diferencia de Brasil? Sí, ambas se validan y se sabe que solo con una dosis se debe colocar en ambas. La diferencia está en que la nona valente contiene para 9 tipos de PVH, dentro de ellas 2 de bajo riesgo para PVH 6 y 11 y las 7 restantes, la nona valente, las 7 restantes son para alto riesgo, dentro de ellos está el BPH de cepas oncogénicas 16 y 18, mientras la tetravalente, tetra 4, solamente está dirigida para 4 tipos de PVH, 2 de bajo riesgo y 2 de alto riesgo. Esa es la diferencia. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Miren, yo les planteo esto. Y bueno, el virus de hepatitis B también, ¿no? Y tenemos las que son curables y no curables, que le tenemos que identificar claramente esto cuando tengamos que abordar a nuestro paciente y tenemos que explicar qué tipo de ITS tienen. Es importante que tú le digas, si vas a manejarla, vas a tratarla a tu paciente, tú le digas, es su derecho saber qué tipo de ITS tiene, ¿ok? Sean estas bacterias, sean estas virus, parásitos, etcétera. ¿Ok? Por derecho, los pacientes deben saber qué tipo de ITS están presentando. Bueno, yo les voy a presentar entonces aquí la primera imagen y ustedes me van a decir con qué cuadro se relacionan. ¿Ok? Aquí, a ver, los y las leo. Por ahí dice Angie, dice papiloma. ¿Están de acuerdo todas? Herpes, dice por ahí alguien. PBH, Early. Clara dice herpes. Yanela, herpes. PBH, herpes simple, herpes. Ok. Para las que han respondido PBH, ¿qué tipo de PBH estamos hablando aquí? ¿PBH de bajo riesgo o PBH de alto riesgo? Y para las que me han dicho herpes, ¿qué tipo de herpes? ¿Herpes tipo 1 o tipo 2? Ahí se las pongo difícil, ¿verdad? Aquí dicen de alto riesgo, dice Rocío, para PBH. De alto riesgo, dice Blay. De bajo riesgo, dice Flor. De bajo riesgo tipo 2 y si fuera herpes, dice herpes tipo 2 bajo riesgo, PBH de alto riesgo. O sea, hay una discrepancia bastante, ¿eh? Estamos casi 50-50, alto riesgo, bajo riesgo, y otras que me dicen herpes. Bueno, vamos a resolver este caso. Aquí tenemos un cuadro, miren ustedes acá, estas son lesiones o son, digamos, aspectos verrucosos. Descartamos que sean herpéticas. ¿Por qué? Porque no hay la vesícula tal como en el caso de las lesiones de tipo herpes. O sea, no hay este brillo típico o cuando se rompe la vesícula, ¿no? La famosa lesión ulcerosa, no se ve. Y acá igual, ¿no? Acá más bien vemos un nódulo verrucoso, tipo cresta de gallo, igual acá. Esto es en la parte peneal y este en la parte vulvar. Entonces, entonces estamos ante un cuadro de
PBH de bajo riesgo. De bajo riesgo, claro, ¿no? Porque todas las que ocasionan verrugas, incluso las planas, tienen que ver con virus papiloma humano de bajo riesgo. Exactamente, o la gran mayoría, 90% de los casos, están vinculados con PBH, por ejemplo, de 6 y 11. ¿Ok? No sería de alto riesgo porque los altos riesgos no se evidencian de esta forma, sino por lesiones intraepiteliales y lesiones de bajo grado o de alto grado, ¿no? Entonces, eso es importante diferenciarlo, ¿ok? Vamos con el siguiente, ¿ok? Pero está muy bien la interacción que ustedes tienen. Yo los felicito y las felicito porque de esa manera digamos, aclaramos las dudas que podamos tener, porque para eso es este curso, ¿no? Si no, si yo lo supiera todo, entonces ya no me meto a un curso, ya no estoy en un curso. Este curso es para aprender, ¿ok? Listo. Entonces vamos con la siguiente imagen. Y miren ustedes esta nueva imagen. Vean aquí, les voy a dar una imagen más, ¿no? Y una imagen más. Entonces, díganme ustedes, ¿con qué cuadro sospechan que se pueda vincular estos síntomas? Clara dice sífilis, Andrea sífilis, Adriana dice sífilis, Angie dice sífilis secundaria. Ok, claro, ¿no? ¿Y por qué no podría ser una sífilis primaria? ¿Alguien me puede contestar eso? Porque sí, porque me está diciendo sífilis secundaria, ¿verdad? ¿Por qué no podría ser una sífilis primaria? Creo que pregunté al revés. ¿Por qué no podría ser una sífilis primaria? Ajá, por el tipo de presentación de la lesión, ¿no? Generalmente la sífilis primaria se presenta ¿dónde? En genitales. Y la sífilis secundaria, en cambio, se presenta en la zona palmar, incluso plantar, ¿eh? En la zona pectoral, en la espalda, y algunos se relacionan, lo he incluido esta parte también porque se relacionan en un 10 a 15% con alopecia, ¿no? Así tipo se le llama signo del ratón, ¿no? ¿Listo? Entonces estamos... ¿Y por qué es importante identificar esto? Porque pacientes así no van a llegar. Y uno podría confundir, bueno, es que tiene una dermatitis. No, hay que preguntar si unas 2 o 3 semanas atrás este paciente, por ejemplo, la pregunta clave sería si 2 o 3 semanas anteriores ha tenido alguna lesión sifilítica, ¿no? Esta lesión, por ejemplo, que no duele, es única, ¿no? Que no supura, no duele. Entonces, posiblemente si nos responde que sí, estamos ante un cuadro, una sífilis, ¿no? Obviamente que después se confirma. Ujú. Listo, vamos a ver la siguiente imagen. Vean acá, miren. eh, Miren esta imagen, miren aquí y miren acá. A ver, ¿qué sospecharían aquí? Si ustedes ven a su paciente, en este caso es un varón, en este caso es una mujer, en este caso es una mujer. ¿Y qué tienen en común? Aquí Alberto, Angie, Natalia y Erlitalia nos dicen gonorrea. Alberto nos dice gonorrea, ok, claro, ¿no? Gonorrea, gonococo, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Por qué la característica del signo clínico? Es una secreción purulenta, ¿no? Que en este caso sale de la uretra, en el caso de los varones, y por el conducto, el orificio del epitelio glandular, en el caso del cuello del útero, y acá típicamente, ¿no? Esta secreción mucoide de aspecto de color amarillo, ¿no? Purulento, ¿no? Que es un cuadro típico, ¿ok? Entonces aquí estamos ante un cuadro de gonorrea, como ustedes perfectamente lo han dicho, y ocasionado por el agente o el germen Neisseria gonorrea, ¿no? O gonococo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Quieren un casito más? Porque no estamos dando tratamiento ahorita, simplemente estamos evidenciando, ¿ok? Posible EPI, síndrome de dolor abdominal bajo. Bueno, si hubiera dolor, sí, ahí lo relacionamos con una EPI, ¿no? Si no hay dolor, no, en el caso del cervix. Hay un casito más aquí, miren, esta, esta, a ver, ¿qué piensan que puede ser este cuadro? Aquí solamente yo les pido nada más con qué cuadro yo podría estar transitando cuando viene un paciente así, ¿no? En el caso 1,
Este cuadro es de un varón y este es de una mujer, ¿no? En un cuello de útero. ¿Qué estaría sospechando aquí? Natalia dice vaginosis, cándida, ok. Clamidia, dice Carolina, ok. Bueno, sí, van por ahí, van por ahí. ¿Qué podría decir yo? Eh, Efectivamente, estamos ante un cuadro de clamidia. La clamidia podría ser, en el caso de las mujeres, que hubiera una secreción así también, pero generalmente hay una secreción medio blanquecina. En caso de los varones puede ser transparente, ¿ok? Pero si este caso es un cuadro de clamidia, eh, básicamente en el caso de los varones causa una uretritis y en el caso de las mujeres causa una cervicitis, ¿no? Y si nosotros lo llevamos a nivel de la uretra, por ejemplo, tenemos la uretritis, se complica, ¿no? Una prostatitis en el caso de los varones, epididimitis o una proctitis también si fuera a nivel rectal. Y a nivel de cervix, como estamos viendo de acá, podemos ver un cuadro de cervicitis o endometritis, salpingitis, como alguien por ahí mencionaba una EPI, ¿no? Pero la EPI se tiene que tener más síntomas, ¿no? Como dolor abdominal en bajo vientre, etcétera, fiebre, ¿no? Y casos de infertilidad en caso de complicaciones, uretitis también en caso de las mujeres o una EPI, ¿no? Y en el neonato también, ¿no? Porque hay contactos, si por ejemplo este bebé ha nacido por parto autóxico, parto vaginal, puede de haber contacto de las secreciones y causar una conjuntivitis, la conjuntiva, o todas estas complicaciones que vamos acá, ¿no? Entonces, van a ver que entonces que todos los cuadros que ustedes tengan aquí tienen que ver con la clínica que podría repercutir más adelante si se llegara a complicar, ¿no? Si nosotros detectamos a tiempo una cervicitis, no va a complicarse con una EPI. De ahí la importancia de poder dar con el diagnóstico rápido y el manejo también rápido, sea etiológico o sea sindrómico. ¿Ok? Un casito más. A ver, vamos a ver, un casito más. Vean, este caso, ¿con qué cuadro ustedes pueden asociarlo? Ustedes colocan el espéculo y ven una secreción espumosa, ven un cuellito como si le hubiera picado insectos ahí, y es el cuadro típico, ¿no? De cuello en fresa, ¿no? Exacto, una tricomoniasis. También algunos cuadros como esta podría estar asociado, por ejemplo, a una cándida, ¿no? También, pero en este caso sí es una tricomoniasis producida por el germen Trichomonas vaginalis. Y un casito más, ya para pasar al otro tema. Miren, tenemos esta, bueno, aquí ya salió el diagnóstico, se me adelantó. Es el caso de una lesión herpética, miren herpes a nivel genital, en el caso de los varones, en el cuerpo del pene, y un herpes a nivel de la zona labial y la zona también perineal, en un caso de mujeres. Pero ese es por ejemplo, lesiones herpéticas ya rotas, porque inicialmente son vesículas. Y este tercer cuadro es un cuadro de herpes, lesiones herpéticas a nivel anal, por ejemplo. Obstetra, ¿podría encontrar herpes a nivel del ano? Sí, a nivel del pene, a nivel de la vagina también, a nivel del perineo también, ¿ok? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a centrarnos un poquito a dar algunas luces de la nueva norma técnica de salud para lo que es la prevención de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? El 14 de enero de este año exactamente se lanzó o se publicó la nueva norma técnica 240 del MINSA de esta estrategia clínica basada en evidencia sobre, sobre la nueva norma técnica para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. Sí, sí, ¿no? Pareciera el último caso, pareciera una sífilis, ¿no? Pero recuerden, la sífilis normalmente es una sola lesión, ¿no? Es sola y es indurada, ¿no? No supura. En este caso sí, pero sí, tienes razón, se parece un poquito si fuera uno solo. Y bien, entonces esta nueva norma técnica, que ustedes también ya la conocen, es justamente, ¿quieres la diapositiva anterior? Aquí está, ¿ok? Diferencia, dice Natalie, diferencia de sífilis primaria con herpes tipo 1.
Hay una diferencia, por supuesto que hay, ¿no? Mientras las lesiones sifilíticas son ¿cómo se dice? De una sola úlcera normalmente, no supuran y tienen una base limpia y no duelen, ¿no? Son indoloras. Mientras que el herpes tipo 1 o tipo 2 son muy dolorosas y no van solos, van en racimo, ¿no? Van en un lado pueden presentarse como, si es tipo 1 el famoso beso de la araña que te dicen, que normalmente hay 3 o 4 vesículas que se rompen y estas duelen mucho y a nivel genital lo mismo, ¿no? Son muy dolorosas. Esta es la gran diferencia entre una y otra. ¿Qué más dice acá? A usted la bartolinitis, ¿por qué se ocasiona? Sé que es contagio vía sexual, pero ¿cuál es la bacteria que lo ocasiona? Una bacteria que vive en el cuerpo se produce por contacto sexual con otra persona porque se inflama. Bueno, la bartolinitis no necesariamente se da por una ITS. Bueno, puede ser por cualquier germen en realidad, pero sí dentro de las ITS, dos están relacionadas para producir bartolinitis o esquenitis, que son infecciones de las glándulas de Skene y las glándulas de Bartol o las glándulas de Bartolino. En este caso está asociado a clamidia, trachomatis y a Neisseria gonorrea. Estos dos agentes, ¿ok? Mm, 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 mm. Obstetra, ¿cómo podría diferenciar la clamidia y el flujo blanco con la presencia de cándida? Con ese flujo blanquecino que normalmente tiene casi toda la paciente. Claro. La clamidia, normalmente tú puedes diferenciar con un, un flujo de color blanquecino, pero de aspecto también mucoide, porque la clamidia no se va a encontrar en vagina, se va a encontrar en cervix. Mientras que la cándida netamente se va a encontrar en fondo de vagina y la cándida podría ser acuosa, podría ser grumosa, ¿ok? Y ahora, no necesariamente uno va a encontrar solo una ITS, es decir, solo clamidia o solo cándida. A veces vas a encontrar todo junto, clamidia, cándida, gonorrea, todo junto, ¿no? Es más, lo más frecuente es encontrar varios, 2 o 3 ITS a veces juntos, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, en el manejo sindrómico no hay problema porque le podemos hacer el tratamiento para varios agentes etiológicos donde abordamos no solamente a un germen, sino a varios, ¿no? Y es más efectivo. Y del manejo etiológico tendría que yo hacer pruebas para cada uno de lo que estoy sospechando y poder descartar, ¿no? Bueno, ese es un cuadro clínico que se ha hecho estudios de la alopecia en cuadros de sífilis secundaria, que produce justamente, se asocia justamente esto, ¿no? Es una característica o un síntoma que se asocia a la sífilis, ¿no? No necesariamente es un cuadro unilateral, va asociado, así como los condilomas lata, también en cuadro de sífilis secundaria, vamos a encontrar que las pacientes que tienen estas sintomatologías de sífilis secundaria también hacen condiloma lata, porque baja la defensa en ese paciente, baja la inmunidad de ese paciente y están propensas a que pueda evidenciarse condilomas lata en ese caso, en el caso de sífilis secundaria, así como la alopecia también, ¿no? Epidermista usualmente, exacto. La prueba es para cada uno o con un cultivo de secreción vaginal voy a poder encontrar todos. Bueno, el cultivo no, yo no sugiero hacer cultivo. Generalmente yo lo que siempre digo, porque la evidencia también te indica eso, es hacer una prueba de secreción en fresco. Esa es la prueba más contundente para diferenciar, ¿no? Este tipo de secreciones. Se ve cada vez más casos de evidencia civil en embarazo. Exacto, Milene. Bueno, vamos a ver entonces la nueva norma aquí. Yo se lo presentaba aquí. Salió el 14 de enero del 2026, donde el objetivo de esta norma, ¿por qué es que se da esta nueva norma, no? Bueno, aquí lo que se trata es de actualizar científicamente todas las evidencias. ¿Se acuerdan ustedes que antes se usaba ciprofloxacino? Es una fluorquinolona que hoy por hoy sabemos que, por ejemplo, tiene mucha resistencia y ya no se debería usar. Y con esta nueva norma ya no se usa. En vez de esto usamos una cefalosporina, como es la ceftriaxona, que tiene menor resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los motivos para actualizar esta norma es la actualización científica, donde se actualiza estos conceptos
los regímenes de tratamiento se van a actualizar también bajo la premisa de la evidencia científica. No es porque a alguien se le ocurrió, sino hay evidencias, estudios que prueban de que un medicamento tiene menor resistencia y hay mayor eficacia, entonces se van renovando bajo evidencia científica, ¿no? También un poco es para cerrar las brechas en cuanto a estandarización en la atención de los pacientes que tienen ITS en todos los sistemas, ya sea MINSA, sea salud, Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, ¿no? Y privadas, ¿no? Entonces, esta norma nos compete a todos, no solamente al sector público, sino al sector privado también, ¿no? Y otra de las razones de por qué esta nueva norma técnica es el impacto epidemiológico, ¿no? Hay que nosotros tener en cuenta que se fomenta la detección temprana a través de esta actualización, porque nosotros lo que queremos es que se diagnostique rápido, que se diagnostique bien y se trate y se maneje también adecuadamente y oportunamente para reducir esta mortalidad a nivel nacional ocasionada por las ITS, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea con esta nueva norma técnica. ¿Cuál es la finalidad de la norma técnica? Es que se disminuya las infecciones de transmisión sexual aquí en el Perú a través de esta estandarización de estas intervenciones. Y el objetivo general de esta nueva norma es establecer esas intervenciones para prevenir y controlar las infecciones de transmisión sexual, pero no solamente esto, sino con un enfoque integral y descentralizado. Es decir, que no solamente esté en Lima, sino esté en todos los distritos, en todas las provincias del Perú, ¿no? Entonces, de esa manera es el objetivo que se tiene y se traza con esta nueva norma técnica. Y los objetivos específicos van desde estandarizar la consejería preventiva, es decir, yo actúo, intervengo con mi población para evitar que este agente interactúe con mi población. Eso sería lo ideal. Luego es promover el uso consciente de preservativos, ¿no? Se están normalizando tanto las ITS, es decir, bueno, tengo una ITS, bueno, me voy a un centro de salud, me trato y ya está, ¿no? Y se está dejando de tener esta importancia de poder evitar una ITS, ¿no? Y por lo tanto, el preservativo se está dejando de usar. No se está dando la importancia de lo que tiene en sí el preservativo, ¿no? Que nos puede prevenir mucho dolor de cabeza en cuanto a ITS, ¿no? Y también otro de los objetivos específicos es establecer esos criterios del abordaje sindrómico y etiológico. ¿Cuál usamos? ¿Cuándo usamos? ¿Y para qué lo usamos? ¿Y por qué lo usamos? Esto lo vamos a explicar luego. Entonces, dentro del marco legal hay varios sustentos, es unas cuantas que yo he traído para ustedes. Es la Ley General de Salud, que tiene un marco legal, todas las ITS o la norma técnica que estamos viendo, tiene un marco legal que están amparados en la Ley General de Salud, en el Plan Nacional de Lucha contra el VIH-Sida, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, Reglamento de Ley de Protección de Datos Personales, etcétera, ¿no? Hay un marco legal bastante contundente que pues sienta las bases para esta nueva norma técnica, ¿no? Y dentro de las definiciones operativas vamos a nosotros ver el abordaje del manejo sindrómico. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es el abordaje, manejo sindrómico y manejo etiológico? Dentro de la etiología es tal cual, es el tratamiento basado en el hallazgo por laboratorio, ¿no? Es decir, el laboratorio me dice cuál es el agente causal y yo sé cuál es el agente causal y bajo esa premisa doy el tratamiento y me enfoco en el agente etiológico. O sea, eso es el abordaje etiológico. Yo hago exámenes a través de microbiología, serología, por laboratorio, encuentro el agente etiológico y trato al agente etiológico. Ya está. Mientras que el abordaje sindrómico no. Aquí se trata de identificar qué síntomas tengo, por eso yo daba los cuadros, los casitos para ver qué síntomas reconocemos, ¿no? Identifico los síntomas, identifico los signos y los encuadro en un síndrome, ¿no? Y este síndrome yo manejo diferentes agentes etiológicos, no solamente uno, sino varios, que pueden estar comprometiendo a este grupo de síndromes y doy tratamiento en la primera consulta versus el etiológico no. A veces yo mando exámenes
y pueden estar en un día, 2 días, 3 días, no vuelvo a citar a la paciente. En el manejo sindrómico, el tratamiento es el mismo día, ¿sí? Y dentro del término CERITS, bueno, vamos a identificar algunos centros de salud que cuentan con este departamento de CERITS, que no es otra cosa que los servicios de atención integral de ITS. Y acá lo que se trata es implementar estrategias de prevención, de atención también de los casos de ITS, por ejemplo, en poblaciones vulnerables, hombres que tienen relaciones con hombres, trabajadoras sexuales, etcétera, ¿no? Y lo que se trata de hacer en estos sistemas de CERITS que cuentan ciertos establecimientos es hacer seguimiento de estos casos, sobre todo de ITS, de VIH también, ¿no? Para tenerlos mapeados, ¿no? Y para ver cuántos casos se han resuelto y cuántos no, cuántos hay que hacer seguimiento, etcétera, ¿no? Esta nueva norma se tiene como base fundamental la confidencialidad y la protección de datos, ¿no? Es decir, tengo que tener ética en el manejo de la información, tengo que garantizar a mi usuario, que los datos que me está proporcionando son sensibles, sí, y que van a estar, eh, digamos, guardados en la historia clínica y que nadie más, si es que el paciente no lo autoriza, nadie más va a saber de su diagnóstico o su cuadro que está presentando. Así sea el papá, la mamá, la enamorada, quien venga a preguntar, no se puede dar esta información por ser justamente confidencial. De lo contrario, estaremos violentando o violando los derechos del paciente, ¿no? Y también el tratamiento de datos personales que está en un marco normativo para la protección de estos datos justamente. Y esta norma también se basa en enfoque de derechos humanos. En la siguiente clase un poquito vamos a profundizar de los derechos humanos, pero el principio está que nosotros promovemos la cultura de respeto absoluto a los derechos de todas las personas. Por ejemplo, yo abordo a mi usuaria que tiene una ITS o dos ITS, pero yo no la discrimino por eso. Entonces la atención tiene que ser equitativa, sin distinguir si mi paciente es transexual, si mi paciente tiene relaciones con otros de su mismo género, etcétera, ¿no? La orientación no tiene nada que ver. La atención es hacia la persona, no hacia la diversidad. Es decir, no catalogando como que eres diverso, entonces yo no te puedo ver. Yo atiendo personas heteronormativas, no, sino uno atiende a la persona en general, independientemente del género, la orientación, la cultura inclusive, ¿no? Y también desde un marco de la privacidad, garantizar al paciente de que estás en un entorno seguro, privado y confidencial. Y la dignidad, ¿no? Es el trato que yo como obstetra tengo hacia mi paciente, el trato humanitario en cualquier nivel de atención, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el abordaje sindrómico debe ser eficiente a nivel clínico, el manejo debe ser inmediato y es inmediato en el manejo sindrómico. Se trata en la primera consulta, es apto, por ejemplo, para establecimientos que no tienen capacidad de laboratorio avanzada. Por ejemplo, si yo voy a una provincia, por ahí alguien me decía que están en SERUMS y generalmente el SERUMS se hace en provincia y cuando no hay laboratorio, yo inmediatamente pienso en el abordaje sindrómico porque me es más funcional. Y la idea con el abordaje sindrómico es reducir la cadena de transmisión de forma rápida. Por eso se dice que el primer día sea el tratamiento, ¿no? Y mientras que el abordaje etiológico, ahí hablamos es buena también, ¿no? Hablamos de precisión diagnóstica, de saber quién es el agente causal, y yo me remito a pruebas serológicas como las pruebas rápidas, ¿no? El RPR, el BDLR, el FTA-APS, las pruebas microbiológicas, los cultivos también, las pruebas moleculares, el PCR, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos viendo que aquí yo tengo que sí o sí usar laboratorio, pero esto a veces no aplica en algunos establecimientos que no cuentan con laboratorio. En Lima, ¿contaría el abordaje etiológico? Sí, por ejemplo, también podríamos abordar el abordaje etiológico porque contamos con laboratorio acá. ¿Mm? Y aquí vamos a ver cuando hablamos de una población vulnerable o una población que donde cuidamos dos entes, en este caso la persona y el producto, ¿no? Es mucho más delicado aquí. Tenemos que tener mucho más cuidado aquí. Entonces, hay que considerar algunas estrategias de seguridad a nivel del binomio madre-hijo,
Es decir, utilizar antibióticos seguros, por ejemplo, dentro del manejo, como por ejemplo aquellas penicilinas, cefalosporinas, citromicina, metronidazol, que se pueden usar durante el embarazo, totalmente seguros. Y no, por ejemplo, usar tetraciclina, ¿no? Estas sí están contraindicadas, o aminoglucósidos como la gentamicina. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de toxicidad fetal, por ejemplo, ¿no? O el uso de fluconazol, pero siempre y cuando haya riesgo-beneficio, ¿no? A partir de su trimestre, por ejemplo. Y en el caso de la atención segura, por ejemplo, en los niveles de atención de salud, la consejería y la entrega de preservativos se va a dar en todos los niveles. El tamizaje para infección de transmisión sexual, VIH, sífilis, ¿no? Se hace en el nivel 1-2, 1-3, 1-4. La atención con abordaje sindrómico se hace en todos los niveles. La atención con abordaje etiológico solo se hace en el nivel 1-4, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver que aquí todo dato que se está haciendo con la usuaria, sea manejo sindrómico o manejo etiológico, hay que hacerlo y registrando y gestionando los datos, ¿no? En la historia clínica, en el sistema GIS, ¿no? Los formatos de seguro, ya sea del SIS también. Y hay que hacer una vigilancia epidemiológica de las ITS, ¿no? Es decir, notificación obligatoria en todos los casos, por ejemplo, de VIH, de sífilis, gonorrea y clamidia, deben ser reportados al responsable de la vigilancia epidemiológica de las ITS, ¿no? Las fichas individuales también deben ser estandarizadas de notificación, ¿no? Según la norma técnica, y la farmacovigilancia ante sospecha, por ejemplo, de reacción adversa al medicamento, por ejemplo, que tienen que ser observadas, vigiladas, ¿no? Y según la FDA, la nueva norma técnica también habla de seguridad de medicamentos, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de categoría B, que son probablemente seguros sin evidencia de riesgo humano, como el uso, por ejemplo, fármacos de ITS, como aciclovir, acitromicina, ceftriaxona y demás. Categoría C, hay un riesgo no descartado, solo si hay beneficios, supera el riesgo, se puede usar. Por ejemplo, el fluconazol, dosis única, ¿no? Por ejemplo, yo decía, estás embarazada, entonces se tiene que evaluar riesgo-beneficio. Y se tiene que ver si se va a usar, si es que es más ventajoso usarlo que no usarlo, ¿no? Y, por supuesto, la categoría D, definitivamente hay evidencia de riesgo de fetal a nivel de, del producto, por lo tanto no debería usarse. Y la categoría X, que está totalmente contraindicado porque el riesgo supera cualquier beneficio, ¿no? Como por ejemplo quinolonas, ¿no? También vamos a ver que la evaluación de riesgos en las infecciones de transmisión sexual, vamos a ver que se tiene que abordar desde una dimensión de la identidad, ¿no? Es decir, que atendamos a pacientes con orientaciones sexuales diversas, con identidad de género también diversas, con sexo biológico que puede ser masculino, femenino e intersexual, inclusive podríamos tener casos así, y siempre ver la dimensión de hacer preguntas como, ya vamos a entrar ahí un cuadro también donde primamos mucho también y damos importancia al inicio de las relaciones coitales, ¿no? Sabemos por data y evidencia científica que cuanto menor edad se inicia la actividad sexual, hay mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, solo por la disparidad de anatomía en el caso de las mujeres, ¿no? Por la inmadurez del cérvix, por ejemplo, en el caso del cuello uterino, en casos de mujeres que tienen relaciones sexuales a muy temprana edad, por ejemplo, ¿no? Entonces se evalúan los riesgos en las parejas sexuales, es decir, que hay que preguntar, hay que establecer una relación cordial, los 5 pasos de la consejería, ¿no? Y ahí hacer un interrogatorio crítico, ¿no? Los últimos 3 meses, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Porque estas parejas dentro de estos 3 últimos meses juegan un rol clave cuando abordamos las ITS porque tenemos que notificar estos contactos y tenemos que tratar estos contactos también para romper la cadena de transmisión en ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas parejas sexuales has tenido en este periodo de 3 meses anteriores? ¿No? Si tu pareja ha sido hombres o mujeres o ambos, porque recuerden, y si estamos tratando a un varón que su pareja sexual es varón y ha tenido contacto sexual o hombre con hombre,
sabemos que el contacto ha sido anal y la receptividad no es lo mismo que la insertividad, es decir, el hombre que inserta tiene menor riesgo que el que recepciona y por lo tanto es importante esta pregunta, ¿no? La siguiente pregunta: ¿tuvo relaciones sexuales con alguien que no conocía por el riesgo inminente que esto presenta? Y que si hubo, por ejemplo, indicios de violencia sexual, ¿no? Hubo, por ejemplo, fue obligado alguna vez a tener relaciones sexuales, ¿no? Y para evaluar justamente el grado de violencia sexual que puede haber. También hay preguntas que debemos hacer del tipo de exposición. Por ejemplo, tenemos que tener claro si ha habido sexo receptivo o insertivo a cualquiera de los niveles sexo anal, vaginal u oral, el consumo de sustancias, si ha habido consumo de alcohol, drogas en el contexto sexual, o este famoso chemsex, ¿no? El uso de drogas recreativas, aunque no debería ser llamado recreativas, en realidad son drogas ilícitas, son drogas que perjudican la salud, como estos famosos fentanilo que salió hace poco, que se usa mucho en Estados Unidos, el efecto zombie, no sé si han escuchado ustedes, que básicamente destruye la musculatura y crónicamente pues destruye la salud del paciente, ¿no? O sea, no podría llamarse drogas recreativas. ¿Ok? Pero bajo el efecto de estas drogas puede intensificarse la actividad sexual y esto, por supuesto, también actividad sexual de riesgo sobre todo y por lo tanto mayor incidencia en los casos de ITS, ¿no? Y también es vital, es importante poder documentar, por ejemplo, preguntas como: ¿has tenido alguna infección de transmisión sexual anteriormente? ¿Por qué? Porque si tiene antecedentes de ITS, tenemos mayor riesgo de ITS ahora. Entonces, ¿recibiste tratamiento completo? Si no, es importante, ¿no? Tamizaje recientemente, ¿no? ¿Te hiciste algún tamizaje en los últimos 3 meses, el último año? No, sí, ¿no? Porque a un paciente que, por ejemplo, no tiene riesgo, lo ideal es que se tamice anualmente. Los pacientes que tienen riesgo deberían tamizarse o semestralmente o trimestralmente, dependiendo del riesgo que presente, por ejemplo, ¿no? ¿Se ha vacunado alguna vez contra qué? Contra VPH, hepatitis B, mencionar y registrarlo en la historia clínica, ¿ok? Bueno, quedan 5 minutitos, vamos a ver, y para luego responder las preguntas. Evaluar también si, por ejemplo, está tomando algún medicamento como la profilaxis preexposición, por ejemplo, si tiene parejas con VIH positivo, ¿no? Está llevando a tratamiento o no. Em, Vamos a ver si usan el preservativos en este tipo de población que usa ya la famosa trubada o la profilaxis preexposición, por ejemplo, ¿no? Em, Dentro de esto, como conclusión de esta última parte, es que esta nueva norma técnica habla de integralidad, es decir, que no solamente me voy a centrar en el tratamiento que le voy a hacer, ya sea el manejo sindrómico, manejo etiológico, sino que es un abordaje más integral y que tiene que ver aquí la importancia de la consejería, tiene que ver la importancia de la vacunación, de promocionar la vacunación y el tamizaje en sí, ¿no? Y que esta debe ser universal como pilares preventivos sobre todo, ¿no? Ahora, el otro punto de clave en esta nueva norma técnica es la accesibilidad, ¿no? Es que yo voy a priorizar el abordaje sindrómico, que es mucho más manejable, mucho más práctico, y lo voy a usar sobre todo en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque lo que quiero yo es garantizar el tratamiento rápido, inmediato y eficaz para no tener ese limitante de la barrera diagnóstica de laboratorio, ¿no? Entonces, es priorizar ese abordaje sindrómico. Y por último, esta nueva norma técnica asegura y nos garantiza la ética y derecho, ¿no? Y debemos hacerlo así, desde esa mirada. Es decir, reafirma la confidencialidad y el enfoque de los derechos humanos eh, como base importante para la adherencia y la confianza de los usuarios que van a acudir a nuestro establecimiento, a nuestro consultorio o a nuestra clínica, ¿ok? Entonces, paso a las preguntas porque ya estamos ya finalizando. Y voy a responder por acá. Dice, obstetra, Luz nos pregunta, disculpe, antes se denominaba a los casos de VIH, etcétera, como código blanco, ahora ¿cómo se denomina?
No tengo esta información clara. Voy a traerte esta información la siguiente clase, que es pasado mañana, Luz. Y aquí Lía dice, ¿hay alguna diferencia entre Ceritz y UAM? Bueno, ambos promocionan, el UAM más que todo es un convenio con las organizaciones y los móviles también que salen a las calles para promocionar lo mismo que los ERIS, pero ya con vínculos de ONG, em, llamamos a esto convenios o de alguna manera con organizaciones que también trabajan en esta mira de poder prevenir y de poder dar también algunos insumos como por ejemplo preservativos, ¿no? Esa. Y por aquí nos dicen, a ver, usted tiene una consulta. Yo acabé mi internado el año pasado. En una consulta que tuvimos junto a mi tutora, un paciente varón llegó refiriendo tener molestias a nivel testicular al momento de tener relaciones sexuales. Él refería que le había parecido una especie de salpullido en el glande. No pudimos evaluar al paciente, ya que el obstetra le hizo la interconsulta con el médico infectólogo. Según esos signos y síntomas, ¿qué podría ser? Bueno, podría ser varias cosas, Brisa. Podría ser, por ejemplo, una candidiasis, podría ser por las lesiones que presenta, podría ser una sífilis, perdón, podría ser una lesión herpética, ¿no? Podría ser una candidiasis, también creo que ya le mencioné. O sea, podría ser cualquier cosa. La idea es evaluar. O en el caso que le han derivado, pues ahí probablemente hayan sido de lado, ¿no? Pero podría ser cualquiera de esas opciones que te acabo de mencionar, ¿no? Sí. En caso, por ejemplo, el manejo que dice, por ejemplo, Moreno Arón, dice, cambia todo cuando el paciente es alérgico a la penicilina. Claro, el tratamiento cambia, ¿no? Se puede hacer una desensibilización de la penicilina, por ejemplo, en el caso de sífilis, eh, eso se hace en el hospital, ¿no? Y definitivamente cambia el manejo si es que no se hace el tratamiento con desensibilización, ¿no? Ah, ya, gracias Gladys, se llama PBBS, ¿no? Ya, listo. Listo, entonces si no hay más preguntas, ay, hay un casito más, ¿no? Julio dice, el manejo sindrómico de dolor abdominal bajo lo sigue tratando también los obstetras porque en la norma técnica 240 dice que en todo caso de dolor abdominal bajo se requiere evaluación médica. ¿Puede aclarar, por favor, obstetra? Gracias. Claro. En el manejo sindrómico, nosotros hacemos, las obstetras hacemos el manejo sindrómico. Y dentro del manejo sindrómico está el síndrome de dolor abdominal bajo. Pero cuando esta se complica a una EPI, con fiebre, por ejemplo, con dolor extremo, estas pacientes deben ser derivadas no solo al ginecólogo, sino también derivadas a emergencia, inclusive por la fiebre que está presentando. En el caso del manejo etiológico lo hace la evaluación médica. En el caso de mujeres embarazadas, también pasa por consulta médica, en este caso el ginecólogo también. Pero es importante que nosotros sepamos cómo es el manejo etiológico, cómo es el manejo sindrómico y poder ver las diferencias para poder dar una orientación al paciente que va a ser consultada por el manejo etiológico. Eso es lo que la nueva norma nos dice actualmente, ¿no? ¿Qué posibilidad me brinde una ponencia a un grupo de obstetras en Ayacucho? ¿Me podría facilitar número, por favor? Lía, sí, podría facilitarte, si me lo permite ahí o en todo caso la, la coordinadora de este curso, sí, no hay problema. Tú me puedes encontrar en todo caso en las redes como Violeta Hidalgo y me encuentras ahí, me escribes por las redes y yo te contesto. ¿Ok? No hay ningún problema. Galaxy nos dice, EPI en embarazo estaría indicado estudios de imágenes. Hay que tener en cuenta la pregunta última que me hacen de EPI embarazo. Los estudios por imágenes, incluso los exámenes que se realizan en la mujer embarazada, no se hace por manejo sindrómico, salvo tiene que pasar por evaluación médica. Si vamos a hacer un estudio por imagen, hay que ver qué. Una ecografía está indicado, se podría hacer una ecografía, sí,
En el caso, pero la ecografía, ¿para qué? ¿Para qué quieres hacerlo? Si el embarazo ya está avanzado, o sea, ¿para qué le harías la ecografía? Una radiografía no se podría hacer, por ejemplo, ¿no? Una tomografía tampoco, porque hay que cuidar el producto, ¿no? Entonces hay que ver esos casos también, ¿no? ¿Puedes subir la grabación, por favor? Ella, bueno, eso lo ve la coordinadora también, ¿ok? Bueno, yo les agradezco mucho, ya hemos llegado a 2 minutos, nos estamos pasando, doy pase a la coordinadora y yo me despido con ustedes hasta la segunda clase, ¿ok? Ha sido un gusto y las felicito a todas y a todos por estar demasiado interactivos. Gracias. Así es.